Saludos República Dominicana. Gracias por acompañarnos como cada semana aquí en su agenda municipal, donde damos seguimiento al acontecer de los gobiernos locales, qué está pasando en nuestros territorios, qué están haciendo nuestras instituciones. Y ya Agenda Municipal en pocos días estará cumpliendo 4 años al aire, donde nosotros siempre estamos al pie del cañón, dando seguimiento a la agenda municipal. Y en el día de hoy tenemos una agenda sumamente importante porque queremos hablar de presupuesto. Hoy tenemos el placer y el honor de tener como invitado a Luis Reyes, quien es el director general de presupuesto. Bienvenido, don Luis. Buenos días, Francia, un placer estar aquí contigo. Teníamos un compromiso desde el año pasado, ¿verdad que sí? Así es. Vine a honrar mi palabra. Permítame recibirlo como usted se merece, con un rico café Santo Domingo. Con mucho gusto. Porque yo sé que lo hice despertar temprano. Don Luis, mientras nuestra hermosa Kenia nos sirve ese cafecito. Buen día, muchas gracias. Yo creo que la primera pregunta obligada, y que yo estoy casi seguro que usted sabe cuál es esa pregunta, es sobre la ley de transferencia a los ayuntamientos. Usted sabe que siempre ha sido una gran queja, nuestro 10% para los municipios que no se cumple. Cuéntenos cómo vamos con eso. Mira, Francis y al público televidente, sin lugar a duda, el tema de la financiación de las municipalidades ha constituido un tema de debate durante los últimos años, quizá durante la última década o más, en la medida en que el gobierno central se ha visto incapacitado de cumplir con el mandato de la ley de otorgarle el 10% del fondo general, del fondo 100 del presupuesto, que es algo que voy a explicar un poquito más adelante, porque la misma ley es un poco ambivalente, imprecisa en ese aspecto, pero la medida que se tiene hoy día lo que señala es lo siguiente: si nosotros cumpliéramos con la ley, deberíamos transferirle a las municipalidades unos 53.750 millones de pesos, 52.750 millones de pesos en el año 2019. ¿Y cuánto tenemos presupuestado? Unos 17.500 millones de pesos. Y la situación de las municipalidades no es distinta a la que tenemos con otras instituciones del Estado que también tienen asignaciones especiales por ley, con excepción del 4% que se le otorga a educación preuniversitaria, 4% del Producto Interno Bruto. Yo diría que en sentido general esas leyes no se cumplen. Y no se cumplen porque esas asignaciones se establecieron, yo diría que de una manera un poco arbitraria. O ligera. Arbitraria, no tenía mayor fundamento, y eso ha dado por resultado de que si el gobierno tuviese que cumplir con todas esas leyes, generaríamos un déficit de 4 o 5% del Producto Interno Bruto. Para que la gente lo entienda, generaríamos un déficit de 200.000 millones de pesos adicionales a lo que estamos generando hoy día. Entonces, eso haría insostenible, inmanejable las finanzas públicas con todas las consecuencias macroeconómicas que eso tiene. Y si algo ha caracterizado esta administración de gobierno es el manejo, la gestión responsable de las finanzas públicas. Esa es la situación realmente que nosotros tenemos con la situación de la finanza y las municipalidades. Desde el punto de vista personal, yo reconozco que la transferencia a las municipalidades habrá que mejorarla en la medida en que se creen las condiciones apropiadas en las finanzas públicas, pero por ahora yo creo que vamos a tener que seguir apelando a lo que hemos venido haciendo, al apoyo que reciben de manera puntual muchas municipalidades con programas como Dominicana Limpia, que podemos hablar posteriormente, pero también hay esfuerzos que se hacen directamente apoyando determinados proyectos en algunos municipios desde el gobierno central, y transferencia que le hace el gobierno. Aprovecho para decir que solo el año pasado el gobierno central transfirió en adición a ese presupuesto más de 1.000 millones de pesos a diferentes municipalidades a lo largo de todo el territorio y a municipalidades de todos los partidos,
sea, no solamente la municipalidad, digamos, municipalidades que son dirigidas por el PLD, por el partido de gobierno, sino a todas las municipalidades. Cuando se crea un problema importante, el gobierno ha estado presto a asistir. De hecho, Dominicana Limpia es una respuesta del gobierno central a las necesidades que se ha generado con el manejo de los vertederos, de los desechos sólidos, en varios municipios importantes del país. Entonces, reitero, el problema de la transferencia a los municipios de la ley es el establecimiento de unos porcentajes que en estos momentos las finanzas públicas no están en capacidad de poder cumplir y que genera obviamente una brecha importante entre lo que tiene establecido la ley y lo que realmente se le está asignando a las municipalidades, que reitero que puede ser bajo. Bueno, me han surgido 3 preguntas muy rápidas de su primera respuesta. Una, ¿qué por ciento de ese 10 implica esos 17 millones que actualmente se están transfiriendo? 2, ya nosotros, siendo conocedores y siendo, tal como usted lo ha señalado, un gobierno responsable que sabe que no puede cumplir el 10, lo más responsable no sería realmente sacar una ley que establezca un porcentaje realmente cumplible. Y 3, usted también señalaba que hay muchas asignaciones especiales como Dominicana Limpia, transferencia directa a los gobiernos locales. Si se cuantificara, realmente no estaríamos dando mucho más de lo que se está dando. Bueno, claro que estamos dando mucho más. En total eso representa un 30 o un 35% de lo que estamos dando hoy respecto a lo que señala la ley. Okay. 30-35%. Estamos hablando de 17.500 millones aproximadamente versus unos 52.750 millones de pesos que deberíamos transferirle a las municipalidades. Si a eso nosotros le sumamos lo que estamos otorgando a través de Dominicana Limpia, de las asignaciones puntuales que se hacen con recursos del 5% que administra la Presidencia de la República, pues eso podría subir mucho más, pero sobre todo con el gasto que ejecutamos a través de obras públicas, a través de la Oficina Supervisora de Obra del Estado en favor de las municipalidades, reparaciones de calle, tenemos situaciones, por ejemplo, también, como el caso de San Juan de la Maguana, donde había un problema, por ejemplo, de manejo de las aguas, y ahí se ha hecho inversiones importantes en los últimos 2 o 3 años para ayudar a la municipalidad a resolver este problema, y eso lo ha asumido el gobierno central. ¿Cuánto es eso? Muchísimo, y así como ese podría citar otros casos hasta de la misma visita sorpresas. La visita sorpresa, también hay respuestas que se le dan a necesidades de la comunidad a través de ese mecanismo. El tema es que si nosotros sumamos esto, por supuesto que las transferencias a las municipalidades serían mucho más que la transferencia directa a la que yo me estaba haciendo referencia. Entonces, el tema es que aún así, posiblemente nosotros necesitaremos aumentar la transferencia que hagamos a las municipalidades, y creo que en la medida en que las municipalidades vayan perfeccionando, mejorando la capacidad de gestión de los recursos, que es otro tema también que es necesario referirse y en el que se ha avanzado mucho en los últimos 4 o 5 años, hay que reconocerle esto, ha habido un gran esfuerzo de parte de las municipalidades. Yo creo que la sociedad y el gobierno estarán de acuerdo con que se vaya mejorando de forma gradual, reitero, siempre sujeto a la disponibilidad que tengan las cuentas fiscales. Don Luis, sabemos que hay una distribución a los territorios, que hay un método de cálculo, y sabemos que la cantidad de población es uno de esos indicadores, pero no, quizás la población desconozcamos cuáles son esos criterios para distribuir los fondos a los municipios y a los distritos. Mire, qué buena pregunta, y voy a edificar a los amigos televidentes con una anécdota. A finales del año 2012, estamos formulando el presupuesto del año 2013, y de pronto, aplicando
el criterio, el único criterio que establece la ley vigente para para distribuir los recursos que se transfieren a las municipalidades es el de la población. Es el único. El único criterio que establece la ley. Y ahora me voy a referir de manera crítica a eso. Si hay algo que debería modificarse con sentido, yo diría, de urgencia, es precisamente esa ley en lo que tiene que ver al establecimiento de criterios para la asignación, distribución de los recursos que se transfieren a las municipalidades por lo siguiente. Claro. Decía que formulábamos en el año 2013, perdón, en el año 2012 el presupuesto del año 2013, y entonces nos encontramos que había una serie de municipalidades que la población había disminuido por razones de la migración que habían tenido lugar en años anteriores. Teníamos el caso, por ejemplo, de la municipalidad de San Pedro de Macorís, que había perdido aproximadamente un 12% de la población como resultado de la quiebra de la salida de múltiples empresas de zona franca. Y obviamente eso ponía una presión enorme porque tendríamos que reducirle la asignación presupuestaria, la transferencia en un 10, un 15% a una municipalidad. Entonces, cuando me plantean el problema, yo me quedo pensando y digo, bueno, pero los servicios municipales, en este caso, la recogida de los desechos sólidos, el caso, por ejemplo, de los cementerios, los parques, esas cosas no disminuyen, las calles no son menos porque ni los contenedores se achican, ni el cementerio se achica, ni los parques se achican porque la población disminuya de un año a otro. Sencillamente el recorrido de los camiones que recogen los desechos sólidos son los mismos, el gasto de combustible son los mismos, los choferes son los mismos y posiblemente los empleados también. Entonces, eso plantea un problema, porque si yo aplico ese criterio de población para distribuir los recursos, entonces yo podría terminar dejando esa municipalidad en una situación de un presupuesto mucho más exiguo de lo que ya puede ser. Entonces, ¿qué hacer? Ahí hemos sido creativos, obviamente basado en esta racionalidad que he explicado, para tratar de que cuando se reasignen los recursos, se reasignan de la siguiente manera. Vamos a asegurarle por lo menos el mínimo que ya tenía, ese mínimo, y entonces las asignaciones adicionales que ha otorgado el gobierno, entonces esas sí las hacemos, digamos, basado en población. Hay un criterio adicional que se ha incorporado y es, por ejemplo, asegurarle, vamos a distribuir un mínimo entre aquellas poblaciones, entre toda la población, y un porcentaje de lo que se va a distribuir que se haga en función de la población. Pero asegura así por lo menos que haya una participación de todos y sobre todo que no se perjudiquen aquellos en los cuales la población ha disminuido por las razones que ya expliqué. Como usted ve, esto es un tema, la municipalidad es un tema realmente apasionante, un tema que uno cuando lo aborda, cuando comienza a tratarlo, normalmente se queda se queda enganchado en el tema. Mire, don Luis, yo sé que ya de entrada usted y yo vamos a tener que hacer el compromiso de que usted vuelva al programa porque no va a dar el tiempo. Pero hay preguntas que no se me pueden quedar de esta entrevista. Cuando se aprueba la ley 176-07, viene vamos a quitarles funciones a la Liga Municipal, funciones que para mí eran vitales, porque la Liga recibía los fondos por parte del gobierno y ella a su vez transfería a los municipios. Y hacía una función de control, fiscalización, y si un municipio no cumplía, la Liga Municipal, con mucha responsabilidad, retenía fondos. A raíz de que esta ley entra en funcionamiento, ahora se siente que, aunque hay el control, pero siguen transfiriendo los recursos, cumpla o no a un ayuntamiento. Entonces me gustaría aclarar, o que usted nos arroje luz, ustedes como presupuesto, los demás organismos de control, ¿retienen fondos a los ayuntamientos como antes se hacía la Liga Municipal Dominicana? No. Francis, amigos televidentes, no. Y es precisamente por eso. Porque las modificaciones legales que tuvieron lugar durante ese periodo
eliminaron el control. Claro. Y esa es una de las dificultades. El hecho de no poder retenerle fondo a los ayuntamientos, a las municipalidades, le quitó, digamos, a los órganos de control la posibilidad de reclamarle a las municipalidades que no solamente que hagan un uso más racional de los recursos, sino que lo hagan también en un marco de mayor transparencia y que haya una mayor rendición de cuentas. ¿A qué me refiero? Todavía nos encontramos con frecuencia con algunas municipalidades que, aunque formulan los presupuestos, hoy día en sentido general el 99% de las municipalidades formulan su presupuesto y es un paso de avance. Claro. Hay que reconocerlo. Ahora, eso no es suficiente porque nos encontramos con situaciones en las cuales la sala capitular, por ejemplo, a veces no aprueba esos presupuestos y entonces eso es un problema porque ese documento no tiene valor legal, no tiene fuerza legal. Entonces, si dispusiéramos de un mecanismo que nos ayudara a lograr esas cosas, pero sobre todo a que ellos se apeguen a lo presupuestado y que rindan cuentas sobre lo que han ejecutado, pienso que hubiésemos avanzado más de lo que hemos hecho en los últimos 5 años, que se han logrado cosas. Hoy día, hay que decirlo, hay municipios que son ejemplos en términos de formulación y en términos de ejecución presupuestaria, y los avances están ahí. Hay preocupaciones por parte de la Cámara de Cuentas, por parte de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, y creo que de parte de FEDOMO, de parte de la Liga Municipal Dominicana, ellos han sido excelente contraparte nuestra en términos de procurar una mayor transparencia y una mayor racionalidad, yo te diría, en el uso de los recursos que se están asignando a las municipalidades. Pero, como tú señalas, lo ideal sería tener un elemento, un mecanismo que nos permitiera a nosotros ejercer no solo un mayor control, sino que nos permita, digamos, ese poder de coacción que empujara a las municipalidades a que avanzaran de manera más rápida en torno a lograr las metas que nos hemos propuesto en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas de las municipalidades. Don Luis, otro de los temas que establece la ley, pero que sabemos que en la práctica hay muchos abismos, muchos vacíos, muchas lagunas. Municipios, distritos municipales. Sabemos que los directores de distritos municipales ahora son electos, ahora se separa el voto, lo cual implica legalmente otras implicaciones, pero la ley municipal establece que los presupuestos de los distritos, además de ser aprobados en su distrito, tiene que ser aprobado por el Consejo de Regidores. Sabemos que en la práctica no está pasando. Y volvemos a lo mismo. No hay un vacío legal porque no están llegando esas aprobaciones a los consejos de regidores. Yo creo que no es tanto el vacío legal, Francis, que podría haberlo, pero no me parece. Yo creo que ahí bueno, no hay un vacío porque la ley lo establece, pero no se cumple. Por eso digo, por eso no es un vacío legal. Ahí lo que tenemos quizá es un tema de conciencia de las personas. En mi parecer, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo que van desde los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces tenemos personas que aspiran a ser regidores, a ser alcaldes, y su conocimiento del funcionamiento de la municipalidad es muy escaso. Y eso es un tema que lo puedo decir con autoridad porque yo participo en los seminarios, me mantengo interactuando con amigos que son alcaldes, con personas de las municipalidades, y la realidad es que cuando nosotros vemos la rotación que se da en los periodos electorales, en las municipalidades, en los distritos municipales, cambia el 60% de las autoridades. Cuando cambia un 60% o más de las autoridades, lo que llegan frecuentemente no tienen conocimiento de cuáles son las obligaciones, las atribuciones que tienen encomendada, por ejemplo, la sala capitular.
Y ahí surgen los problemas, obviamente las diferencias políticas, las malquerencias, pero muchas veces esas diferencias no tienen mayor fundamento, y se anteponen las diferencias personales quizás a lo que puede ser cumplir con la responsabilidad que ellos tienen como miembros de la sala capitular, en el caso de los municipios, en el caso de los distritos municipales, las juntas. Entonces, eso hace que no se conozcan los presupuestos, que no se aprueben y que se violente la normativa, que se violente la ley. Si tuviéramos un mecanismo como el que referíamos anteriormente de poder penalizar la transferencia de recursos a las municipalidades cuando se incumplan mandatos como este, entonces posiblemente no tuviéramos una situación de elevados porcentajes de presupuestos que no son aprobados por la sala capitular. Esa es la realidad sobre esto. Pero repito, ahí puede haber falta de formación, falta de conciencia, falta de compromiso, incluso de compromiso de las autoridades de la sala capitular para poder llegar a los consensos. Al final, un presupuesto que tiene que ser aprobado por una sala capitular requiere discusiones, concertación y una vocación democrática. Como tú ves, esto tiene una connotación más política. O sea, cuando nosotros estamos discutiendo el presupuesto en el Congreso, la ciudadanía no conoce, pero el presupuesto general del Estado, hay una discusión muchísimo más amplia de lo que puede imaginarse, hay que dar muchísima explicación a los congresistas. Incluso yo soy de lo que pienso que debería de publicarse esa participación del ministro de Hacienda, del director general de presupuesto en el Congreso para que la población vea las explicaciones que hay que dar. Y eso lo hacemos de manera gustosa porque tenemos que rendir cuenta ante el Congreso de lo que hemos formulado y obviamente ante la población, pero en este caso ante el Congreso primero, como parte de nuestra responsabilidad. ¿En aras de qué? En aras de lograr la concertación necesaria para que esa pieza pueda ser aprobada. Entonces lo mismo aplica a las municipalidades. Se requiere que se genere la concertación, que haya la vocación democrática para que eso pueda ser aprobado por la sala capitular y se cumpla con el mandato de ley. Don Luis, yo sé que hemos avanzado, sin lugar a dudas hemos avanzado, primero gracias al trabajo mancomunado de las diferentes entidades gubernamentales, presupuesto, Hacienda, la misma Cámara de Cuentas, Contraloría, se han afinado los formularios, se han afinado que los ayuntamientos no lo tengamos loco, cada uno con formularios distintos, y sabemos que ustedes ahora en los próximos días estarán lanzando el CIARE, que es el depositario de información financiera. Cada vez más también los ayuntamientos tienen los sistemas financieros computarizados. Hay un ciclo presupuestario que empieza el 1 de octubre, que los ayuntamientos deben entregar su primera formulación, luego a diciembre, luego el 15 de enero, pero sabemos que muchos ayuntamientos aún a esta altura ni siquiera tienen los presupuestos 2019 aprobados y la ley establece entonces que deben seguir funcionando con el último aprobado. Incluso sé que algunos ayuntamientos tienen 3 y 4 años sin presupuesto aprobado. Mire, ¿cómo afecta eso todo esto? Es un tema complejo. Y yo decía ahorita que deberíamos disponer de un mecanismo que nos permita ejercer cierta presión, pero también eso tiene límites. Tiene límites por lo siguiente. Incluso recuerdo en una oportunidad que la Cámara de Cuentas nos señalaba que por qué nosotros no ejercíamos, por ejemplo, ese mecanismo de retener los fondos. El tema es que cuando... Legalmente no pueden. Pero aparte de que legalmente no se puede, piense lo siguiente. Piense lo que sería una situación donde la sala capitular, por diferencias políticas, no se aboca a conocer el presupuesto. Bueno, colapsa el municipio. Colapsa el municipio y es posible, la responsabilidad entonces de quién va a ser, del gobierno central. Ustedes van a ser los malos. Nosotros vamos a ser los malos. Los ciudadanos de ese municipio no van a entender que ellos colapsen los servicios municipales, sobre todo la recogida de los desechos sólidos, con todas las implicaciones que eso tiene. Piensen nada más en términos de salud, en términos de salubridad. El hecho de que no se recojan los desechos sólidos debido a que nosotros retengamos los fondos destinados a ese municipio.
Entonces, eso plantea problemas, realmente problemas de orden práctico. Por eso que yo insisto más en el aspecto de que es necesario que los miembros de la sala capitular o de las juntas de los distritos municipales tengan una mayor formación, una mayor comprensión de lo que son sus atribuciones y sobre todo fortalecer la vocación democrática y el ánimo de concertación. Eso es lo que puede ayudar para poder lograr minimizar la posibilidad de que tengamos situaciones como la que usted describía, que de pronto estemos en marzo, abril, tengamos altos porcentajes de municipalidades, de distritos municipales que no tengan aprobado su presupuesto. Reitero, eso es lo que podemos hacer, fortalecer la vocación democrática, el ánimo de concertación, y yo no estoy seguro, honestamente, que nosotros, digamos, con un mandato de ley que mande a que se le retengan los fondos, sería la mejor solución en este caso. Muchos alcaldes entienden que el presidente Danilo Medina es municipalista, ha apoyado de manera fuerte a muchas municipalidades, tal como usted lo señalaba, sin importar el partido político. El ejemplo de Dominicana Limpia, que viene siendo un respaldo económico, una decisión política importante, el plan de asfaltado, ahora a través también de los Juegos Nacionales y el apoyo a diferentes iniciativas. Incluso cada año, además del porcentaje que se establece, ha ido incrementando generalmente en 1.000 millones de pesos más. No obstante, el presidente Danilo Medina, ahora en el discurso del 27 de febrero, anuncia un aumento que incluye a los pensionados y preocupa a la municipalidad que en su presupuesto no están contemplados esos aumentos. ¿Qué implicaría eso? ¿Le va a llegar algo más? ¿Tienen que reajustar lo que tienen? No, en realidad el tema de los recursos destinados para los aumentos de salario mínimo y de las pensiones, en el caso todavía de las municipalidades, es un tema, incluso voy más allá, el tema también de los bomberos, que es un tema que tocó el señor presidente de la República. Voy a comenzar por este último, por lo siguiente. Incluso el presidente mismo me manifestaba su preocupación. El presidente es una persona que le da estrecho seguimiento, digamos, a todos los temas nacionales, pero a la municipalidad, el tema, por ejemplo, de lo que él toca en los discursos, todos conocemos cómo se preocupa por darle seguimiento a esas cosas. Entonces, tomemos el tema de los bomberos. Nosotros tenemos distritos municipales donde tenemos bomberos, tenemos otros que no lo tienen. Y obviamente tenemos situaciones de más riesgo en unos municipios que en otros. Pero como los bomberos son una dependencia de la municipalidad, el tamaño y las capacidades de ellos son muy disímiles. Entonces, una pregunta, por ejemplo, que nosotros debemos darle respuesta como autoridad. Nosotros, por ejemplo, vamos a establecer un salario para los bomberos, digamos, bomberos a nivel de distrito municipal. ¿Qué tamaño debería de tener? Posiblemente no debe tener un tamaño único, porque podría haber algunos de ellos que tengan mayores niveles de riesgo que otros. Posiblemente tengamos una situación de cuerpo de bomberos que está en un municipio o en un distrito municipal que tiene vocación turística y eso le da una connotación diferente, pero el tema es que hay que acotarlo, hay que delimitar el tamaño, porque tampoco podemos financiar un cuerpo de bomberos de 20 o 30 miembros en un distrito municipal, no sé si me entiende, porque estaríamos creando una superestructura. Entonces, al mismo tiempo, y estas son de las cosas interesantes, recordemos que los distritos municipales y las alcaldías tienen autonomía presupuestaria. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? Nosotros lo ayudamos y no vulneramos la autonomía presupuestaria de ellos. Que se sienta intervención del Estado. Que no se sientan intervenidos. O sea, hay cosas de orden práctico que tenemos que sentarnos a abordarlas. Y que por eso yo trato de no entrar en detalle hasta que no tengamos sesiones de trabajo con ellos
y se defina el procedimiento por respeto a la municipalidad, por respeto a su autonomía. Yo, como director de presupuesto, debo de ser la última persona, por ejemplo, que diga de manera unilateral que nosotros vamos a hacer eso de esta manera. Realmente hay que definirlo de manera conjunta, hay que concertar, hay que buscar una respuesta común a este problema de forma tal que ellos no sientan que se le está vulnerando la autonomía que la ley le confiere. Entonces, en el caso de las pensiones y de los aumentos, recuérdense que tenemos también dificultad porque nosotros no conocemos, por ejemplo, el total del personal contratado. Ahí hay temas que vienen, por ejemplo, con las ayudas. La misma ley de las municipalidades, recuérdense que establece un 4% para educación, salud, mujer, género, políticas de género y otras cosas que permiten que las municipalidades otorguen algún tipo de ayuda, pero nosotros mismos no sabemos, por la misma autonomía presupuestaria, si eso aparece como parte de la nómina o no. Son legítimas, son legales, pero no sabemos el tratamiento que ellos le dan en términos presupuestarios. Y entonces una pregunta que nos hacemos es, ¿eso entra, no entra? ¿Cuántos son? El mismo tema de la seguridad social. El mismo tema de la seguridad social, así es. Con la amnistía. Entonces, por suerte, incluso cuando se discutió este tema, una de las razones por la que yo estuve de acuerdo con que se iniciara en el mes de abril es para que nos diera precisamente estos días para nosotros ir afinando las estimaciones que tenemos respecto a eso y poder llevar a cabo las reuniones de lugar que nos permitan, repito, alcanzar la concertación y en términos de, para darle respuesta a estas preocupaciones. No, y además también quizás comentar que además como gobierno central se transfiere 1% a la Liga Municipal Dominicana y a su vez la Liga le transfiere a las diferentes asociaciones. O sea que es importante que la ciudadanía conozca qué se hace con los fondos públicos. Así es, así es. Hay una oportunidad, don Luis, ahora que tenemos en el último año cabildeando una reforma a la ley municipal. Ya usted, que es municipalista también, tiene una vasta experiencia de hecho y de derecho, porque ya usted ha tenido que sumergirse con la creatividad en cada situación que aparece en cada esquina. Y la municipalidad somos muy creativos. ¿Cuáles serían quizás, sin entrar a lo muy profundo en la pregunta, sus recomendaciones para que los municipalistas, los expertos que están debatiendo estas leyes, dejen de estar aprobando cosas ideales y realmente aprueben cosas en la práctica? ¿Cuáles serían esos lineamientos que usted entiende como director de presupuesto, que es el momento ya de ponerle el puntito a la I para dejar estas distorsiones que tenemos en el ámbito presupuestario? Mire, primero la asignación de recursos, la distribución de los recursos basado en el criterio de población que tocamos. Claramente, ese debe de ser uno, pero no el único. Claro. Nosotros necesitamos incorporar otros criterios como tal. No es lo mismo, por ejemplo, un municipio que está enclavado en una zona turística que recibe una población flotante que puede ser el doble o el triple de la población residente, porque los servicios municipales hay que multiplicar no sabemos por cuánto. Entonces, esa población flotante, eso mismo puede aplicar quizá para el Distrito Nacional. O sea, el Distrito Nacional, bueno, tenemos 1 millón de residentes, pero posiblemente la población flotante duplique esa población y esos servicios hay que proveérselo a los ciudadanos que no pernoctan aquí, pero que hacen vida aquí. Digamos, durante el día laboran y se retornan, salen otra vez, digamos, a las áreas periféricas, al Distrito Nacional. Entonces, eso es imperativo ya. Pero vamos también a los porcentajes que se establecen en términos de la ley, digamos, para lo que es pago de nómina, servicios municipales, inversión, que establece un mínimo de por lo menos un 40% del presupuesto. Eso hay que revisar. Y eso claramente no es sostenible. Por lo siguiente, para que me entiendan, incluso aquí voy a apelar quizá a un aspecto más técnico, la función de costo de los servicios municipales no es igual para todos. Y entonces esas cosas deberíamos establecerlas por lo menos en un rango. No es que no se establezcan, pero no pueden ser porcentajes fijos, porque eso ha traído como consecuencia que tengamos
una situación de ser creativos y de ser demasiado creativos, pero también ponernos casi, yo diría, en una situación donde estamos desconociendo la ley y nadie se siente cómodo con eso. Yo tengo más de un alcalde que me han expresado profunda preocupación por el tema y yo los comprendo, Entonces, eso es imperativo. El tema de la asignación, de los criterios de asignación, también. Solamente yo diría, esas dos razones son suficientes para que emprendamos una modificación de la ley 176 lo antes posible. Y establecer los controles para poder retener fondos también. También, sin lugar a dudas. Don Luis, yo de verdad estoy sumamente agradecida de su levantadita temprano, que yo sé que usted lo hace muy temprano, viendo todos los números, por esclarificarnos estos datos que aunque son muy técnicos, pero estamos hablando de fondos públicos, los fondos de todos los ciudadanos, y qué bueno saber que tienen un objetivo de combatir la pobreza, un objetivo de fomentar el desarrollo económico local, saber que el director de presupuesto, como todo el gobierno, está trabajando de la mano con nuestros gobiernos locales, porque al final de cuentas, los beneficiarios de todas estas acciones somos nosotros los ciudadanos. Son los ciudadanos, así es. Este espacio está abierto, don Luis, un mensaje final para sus amigos del Canal 4. Realmente sentirme complacido, expresar mi complacencia de haber estado aquí tocando este tema, porque creo que esa es la primera vez que lo hago y la verdad es que me sentí en deuda con la ciudadanía y le agradezco al canal que me haya dado la oportunidad y obviamente a ti y a tu programa de poder compartir estas reflexiones con los televidentes. Usted tiene ahora un compromiso con nuestro director de volver aquí al Canal 4 y a disfrutar. ¿Vio qué hermoso está nuestro canal? Preciosa la planta física. Me dio mucho gusto ver cómo se utilizan los recursos públicos para lograr cosas como la que han logrado. El director de esta planta, ustedes que hacen vida aquí deben de sentirse muy contentos de los logros que han tenido en términos de la renovación de esta planta física. Y sobre todo tener espacios como este que para orientar, sensibilizar, llevar información oportuna y de calidad a todos los ciudadanos. Gracias, don Luis, los espacios siempre van a estar abiertos. Y juntos agradecer a todos los amigos del Canal 4RD por estar aquí cada semana en su agenda municipal. No se mueva para que continúen disfrutando la programación y nos vemos la próxima semana.